Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Llegamos a la semana donde hacemos la recomendación contemporánea. Ustedes saben que a partir de este año, si bien el canal sigue teniendo el foco principal en la literatura clásica japonesa, hemos ido incorporando una vez al mes algo sobre literatura contemporánea, que pueden ser autores, obras, poetas, estilos, etcétera. Bueno, excepto enero, que enero estuvo todo dedicado a lo que era poesía moderna, ¿cierto? Bueno, entonces esta semana, ¿qué les traigo? Les traigo una obra que es contemporánea, pero podríamos decir que es lo que la gente muchas veces le llama un clásico de la literatura contemporánea. Y me refiero a Wagahai wa Neko de Aru de Natsume Soseki. Yo tengo aquí esta preciosa edición de Aoi Tori Bunko que viene en dos volúmenes. Eh, bueno, Soseki no necesita demasiada introducción, es uno de los grandes autores japoneses, muy conocido en Occidente, y esta es tal vez una de sus obras más conocidas en el terreno de la narrativa. Vamos a ir entonces con la información sobre el autor, como les digo, por si es que alguien todavía no sabe quién es. Obviamente de la obra, de qué año es, de qué se trata un poco, y como siempre vamos también a decir si es que hay alguna edición en español que ustedes puedan disfrutar, y vamos también después a leer algunos pequeños pasajes para, como decimos siempre acá, tentarlos a que ustedes también se acerquen a esta obra y a este autor. Comencemos hablando un poco del autor. Como les digo, uno de los nombres más conocidos tal vez dentro de los autores japoneses en Occidente. Natsume Soseki vivió entre 1867 y 1916, o sea, básicamente el periodo Meiji, este periodo de grandes cambios en el cual Japón vuelve a abrir sus puertas al resto del mundo, donde tiene que empezar este proceso de ponerse al día, por decirlo de alguna manera, con la modernización, el avance industrial, etcétera. Bueno, Natsume Soseki, una figura entonces que le tocó vivir esta época muy especial, muy compleja también. Fue profesor, novelista, crítico, haijin. Recordemos que haijin es el término que se utiliza para referirse a los poetas de haiku. El nombre real de él era Natsume Kinnosuke. Se graduó de la Universidad Imperial de Tokio, que en la actualidad se llama Universidad de Tokio, con título en literatura inglesa. Por lo tanto, él también trabajó como traductor y eso le permitió, tanto la carrera que él estudió como su trabajo en traducciones, conocer mucho de la literatura occidental. Trabajó como profesor tanto en Japón como también en Inglaterra, porque vivió allá un tiempo. Después, obviamente, vuelve él a Japón y comienza a hacer una cátedra sobre literatura inglesa y también dentro de esta cátedra se empieza en cierta medida a sentar las bases de lo que sería posteriormente su teoría literaria, que también es uno de sus trabajos. Bueno, el libro que estamos hablando hoy día fue su primera aparición en el mundo fue a través de la revista Hoto Togisu. Hoto Togisu es actualmente una revista literaria, pero nace en 1897 como una revista de haiku. Eh, Creada, fundada por Yanagihara Kyokudo.
Durante el periodo Meiji, esta revista va evolucionando de una revista centrada en el haiku a ya una revista que abarcaba otros ámbitos de la literatura hasta posicionarse como una de las grandes voces. Posteriormente, en los periodos subsiguientes, Taisho y comienzo de Showa, se establece como la revista con más influencia en el mundo conservador del haiku. Acá tenemos uno de sus portadas, una de las portadas además en la cual fue serializado el texto que estamos viendo hoy día. Y ya vamos por fin a la obra que en japonés se llama Wagahai wa Neko de Aru, que lo traduciríamos literal como yo soy un gato o simplemente soy un gato. Y acá tenemos un par de portadas de esta serialización que se hizo en la revista Hototogisu. Se serializa entre enero de 1905 y agosto de 1906. Originalmente, Soseki, que era miembro de esta revista, porque como dijimos anteriormente, él era un haijin, un poeta de haiku, así que por eso era parte de esta revista. Él había pensado solamente en hacer lo que hoy día conocemos como el primer capítulo, o sea, él solamente iba a presentar una entrega de esta revista, podríamos llamarle un Tanpen Shosetsu o una novela corta, o lo que hoy día se llama en el mundo anglosajón novela con doble L, y también short story, también podría entrar tal vez dentro de esa categoría. Pero uno de sus colegas en Hototogisu, Takahama Kiyoshi, le sugiere que expanda este trabajo y lo presente de manera serializada. Entonces, en enero de 1905 aparece este primer capítulo y durante el resto de las ediciones van saliendo un total de 11 capítulos y por lo tanto se convierte en un shounen shousetsu o una novela larga. La podríamos catalogar como una sátira, dado que está mirado desde el punto de vista del gato y él con una mirada entre comillas gatuna, podríamos decir, porque obviamente está escrito desde el punto de vista de un ser humano, habla sobre esta sociedad que le tocó vivir a Soseki, de tantos cambios, esta lucha entre el alma japonesa, por llamarlo de alguna manera, y esta influencia occidental. Eh, y de hecho, el lenguaje utilizado por su protagonista, el gato, que lo vemos ya en el mismo título, donde usa el pronombre personal yo, wagahai. Wagahai es un pronombre que incluso para la época en que el libro se publica, que el cuento se publica, no se usaba, estaba ya fuera de uso y por supuesto en la actualidad tampoco. Y recuerda un poco como a los grandes nobles, ya como si estuviera hablando tal vez un señor feudal, o un gran guerrero, un noble incluso. Entonces ahí también vemos en el lenguaje esta mirada satírica, porque al usar este lenguaje el gato en cierta medida se da una posición de importancia, como que él está por sobre de el resto, en este caso de los seres humanos. Es un texto que se asigna a los escolares en Japón, y por lo tanto, si bien el lenguaje que utiliza lo podríamos llamar arcaico, es un lenguaje que se mantiene vivo a través de el consumo de esta novela y su estudio en la escuela por los japoneses. Entonces, se utiliza este tipo de lenguaje que en la vida real no se utiliza cuando, por ejemplo, se quiere algún personaje de a veces de manga o de videojuegos, por ejemplo, darle estos aires de grandeza, entonces utiliza el lenguaje que utiliza el gato en esta
historia. Vámonos ahora a las traducciones que tenemos en español. Acá tenemos esta bajo el nombre Yo, el gato, que es una traducción de Jesús González Valles de la editorial Trota, con una primera edición en el año 99, pero se ha seguido editando cada cierta cantidad de tiempo, por lo tanto, está absolutamente disponible. No recuerdo ahora en qué número de edición van, pero ya llevan varias ediciones, así que no es que uno necesariamente vaya a adquirir la primera edición un poco antigua o descatalogada, porque se ha seguido reeditando. Otra traducción que tenemos publicada bajo el título Soy un gato, en este caso es una traducción conjunta de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés, publicada por Editorial Impedimenta, que también tiene varias ediciones. Su primera edición del 2010, pero ha seguido publicando, creo que va como en la cuarta edición, si no me equivoco, así que se ha seguido publicando y podemos entonces leer esta novela en español sin ningún problema. Ahora que ya sabemos una generalidad del autor, porque como les digo es alguien muy conocido, y también de la obra, vamos a leer, como dijimos, algunos pasajes. Antes de leérselos en español, les quiero leer la primera frase de la versión en japonés, y comienza así. Dice: Waga hai wa neko de aru, namae wa mada nai. Por eso entonces no sé si llamarle novela, digámosle novela para no confundirnos más, se llama así en japonés, porque es la frase con la que comienza, Waga hai wa neko de aru. Vamos ahora a leer entonces algunos pasajes de una de las traducciones que existen al español, aquella que se llama Soy un gato. Y dice así: Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre. No sé dónde nací. Lo primero que recuerdo es que estaba en un lugar umbrío y húmedo, donde me pasaba el día maullando sin parar. Fue en ese oscuro lugar donde por primera vez tuve ocasión de poner mis ojos sobre un espécimen de la raza humana. Con esas líneas entonces comienza esta historia. Las citas que les voy a leer son del primer capítulo, el que ya dijimos Soseki tenía en mente hacer solamente esa historia, un Tanpen Shousetsu, una novela corta, y que al final terminó convirtiendo en un Chouhen Shousetsu, o una novela larga con el agregado de los demás capítulos. El siguiente pasaje dice así, porque además me da mucha risa. Bueno, como ya dijimos, es un texto satírico, y aquí el gato habla de uno de los humanos con los que él vive, y es un maestro, es un profesor, y como yo soy profesora me da mucha risa leer. No obstante, es un gran glotón. Después de ponerse las botas, se toma una dosis de bicarbonato y abre un libro. Cuando ha leído 2 o 3 páginas, le entra un sueño terrible y se queda dormido encima del libro abierto, babeando. En eso consiste su rutina de todas las tardes. Hay ocasiones en las que incluso yo, que soy un simple gato, pienso: vaya, pues sí que viven bien los maestros. Si fuera humano, me gustaría ser como él, maestro de escuela. Uno puede dormirse cuando quiere y aún así siguen considerándote un buen maestro. Así que no le veo yo el problema a ser maestro y gato a la vez. Sin embargo, según el amo, no hay cosa más dura en el mundo que ser maestro.
Y el último pasaje que les voy a leer, porque como siempre les digo, es solamente para tentarlos y que ustedes se hagan una idea más o menos de qué va la obra y después ustedes la busquen y la lean por sí mismos. La señorita Shirokuri, la gata blanca que vive enfrente y a quien tanto admiro e idolatro, suele decirme cada vez que nos vemos que no hay criatura viviente tan despiadada como el ser humano. El otro día, sin ir más lejos, dio a luz a 4 preciosos gatitos, pero no habían pasado ni 3 días cuando el shoshei de su casa los agarró a todos y los tiró al estanque que había al lado de su casa. Shiro-kun me narró toda la escena entre lágrimas y me aseguró que si queríamos aspirar a disfrutar de algo de vida familiar, era imprescindible que nosotros, los felinos, entabláramos una guerra total y sin cuartel contra los humanos. Nuestra única alternativa era exterminarlos, acabar con ellos y con su raza entera. Así de sencillo. Me pareció una propuesta bastante razonable a la luz de los acontecimientos. Por su parte, Mike, el gato tricolor que vive en la casa de al lado, también está bastante indignado con los humanos, aunque por motivos diferentes a Shiro-kun. Según él, los humanos vulneran constantemente nuestros derechos de propiedad. Aquí me voy a saltar unas líneas. Pero yo, dice el protagonista, como vivo en la de un maestro, no me tomo estas cosas tan en serio como ellos. Yo me conformo con vivir el día a día. Cuantos menos sobresaltos, mejor. Pero les juro que los humanos no se saldrán con la suya eternamente. Tenemos que ser pacientes. Llegará un día, y espero que no tarde mucho, en que los gatos dominaremos el mundo. Bueno, y esa ha sido entonces la recomendación o la presentación de una obra contemporánea, Wagahai wa Neko de Aru, o Soy un gato o Yo el gato, dependiendo de la traducción que vean en español, de Natsume Soseki. Espero que les haya gustado, que les haya picado la curiosidad para introducirse a esta obra. Por supuesto, todos los cat lovers, a diferencia de otro texto también contemporáneo que recomendábamos hace algunos meses, en este el protagonista principal sí es el gato, así que no hay problema con eso. Y nada, les deseo a todos que tengan una linda tarde. Les recuerdo que le den like al video, que por supuesto lo compartan con todo el mundo, que si esta es tu primera vez aquí, recuerden suscribirse al canal porque todas las semanas estamos subiendo nuevo contenido. Y me despido deseándoles que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Bye bye.